Mercado, economía, tendencias, tecnología, inteligencia artificial, los temas actuales que marcarán el futuro en Chile y en el mundo. Esto es A Fondo, el análisis en profundidad del Líbero exclusivo para AFP Habitat. Luego de su victoria en las elecciones de diciembre, José Antonio Kast asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026. Aunque durante su campaña la promesa de la necesidad de un gobierno de emergencia donde los temas de seguridad y migración fueron sus principales focos, la reactivación económica también jugó un papel crucial en su programa. Kast presentó un conjunto de propuestas centradas en la reforma fiscal y en el fomento de la inversión, con el objetivo de dinamizar la economía y corregir los desajustes de los años anteriores. Reflejo de esto es que luego del triunfo de José Antonio Kast, los mercados chilenos reaccionaron de forma positiva. El IPSA llegó a 10.500 puntos y el peso se fortaleció frente al dólar, que abrió con cerca de 903 y más tarde se cotizó en alrededor de 915 a 916 pesos. Una de las medidas más destacadas del programa de Kast es su ajuste fiscal de $6.000 millones en los primeros 18 meses de gobierno, con un enfoque gradual que se flexibilizó tras la segunda vuelta. Además, el candidato republicano propuso una reducción del impuesto corporativo de un 27 a un 23%, con una tasa aún más baja del 12,5% para las pequeñas empresas. Kast también implementaría un crédito tributario para las empresas que contraten trabajadores formales y planea revisar el mecanismo de indemnización por años de servicio, entre otras reformas laborales. Y en términos de reactivación económica, se centró en sectores productivos clave como la construcción y la agroindustria, pero también en el aumento de la transparencia en el gasto público. Sin embargo, la implementación de estas medidas podría verse desafiada por la estrechez de las finanzas públicas, lo que hará necesario un enfoque meticuloso para no generar desajustes fiscales. Ahora bien, ¿qué opinan los expertos sobre sus medidas? Quienes han analizado las propuestas económicas de José Antonio Kast destacan tanto los aspectos positivos como los retos inherentes a la implementación de estas medidas. Por ejemplo, Manuel Agosín, académico de la Universidad de Chile, considera que la reducción del impuesto corporativo es esencial para atraer inversión. No obstante, advierte que esta medida debe ser cuidadosamente equilibrada para evitar que una rebaja fiscal afecte la recaudación y, por ende, la estabilidad de las finanzas públicas. Por su parte, hay voces como la de Mario Marcel, exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, quien expresó su preocupación por las consecuencias de una rebaja de impuestos sin un plan paralelo de reducción del gasto público. Marcel enfatizó que el ajuste fiscal debe ir acompañado de un control exhaustivo del gasto, especialmente considerando el elevado déficit fiscal heredado del gobierno anterior. Por su parte, Matías Acevedo, exdirector de presupuesto, destacó que la reducción de $6.000 millones en 18 meses será un desafío considerable debido a las limitaciones fiscales del país y dijo que una estrategia gradual podría ser más adecuada. Mientras, Germán González, economista de Clape SUC, señaló en el Líbero que el nuevo gobierno tendrá que recalibrar la cifra de los $6.000 millones y que el número preciso dependerá de varios factores que recién se sabrán en marzo, como el estado real de las cuentas fiscales o el impacto en los ingresos del sostenido mayor precio del cobre. En tanto, desde los bancos de inversión esperan que la administración de Kast pueda llevar a cabo reformas orientadas a destrabar proyectos de infraestructura y acelerar los procedimientos administrativos. Asimismo, señalan que medidas como los recortes impositivos y la reducción del gasto público podrían impulsar el crecimiento, aunque advierten que su viabilidad dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para asegurar mayorías en el Congreso, por lo que mantienen una visión cautelosa para el próximo año. Además, hay que decir que los primeros 90 días del nuevo gobierno serán clave, con un plan que incluye proyectos de ley, agilización de permisos, flexibilización del mercado laboral y medidas de ajuste fiscal. Si estas iniciativas están bien diseñadas e implementadas, podrían elevar el crecimiento del país. Pero, ¿cuáles son las proyecciones económicas para el inicio del gobierno de Kast? El nuevo gobierno asumirá un panorama económico más positivo de lo esperado, según las proyecciones del Banco Central. Para 2025 se espera que el PIB crezca un 2,4%, con una mejora de las expectativas para 2026, que ahora oscilan entre el 2 y el 3%. Esta recuperación se debe en parte a la estabilización económica alcanzada tras los desajustes de 2022 y 2023. Los sectores clave como la inversión y la demanda interna muestran dinamismo, lo que contribuirá a la expansión de la economía en los próximos años.
A pesar de estas proyecciones, algunos economistas se muestran cautelosos y sostienen que el crecimiento económico será más moderado, con proyecciones cercanas al 2 o 2,2% para 2026. Eso sí, se prevé una recuperación gradual. En cuanto a los factores externos, los precios del cobre y el petróleo juegan un papel importante en las perspectivas económicas. El cobre, que ha alcanzado precios récord, podría generar ingresos adicionales para Chile, lo que contribuiría a fortalecer las finanzas públicas. Asimismo, el precio del petróleo ha disminuido, lo que favorece tanto la inflación como los costos de importación, brindando un respiro adicional a la economía chilena en el inicio del próximo gobierno. Con esta información yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.